Meditar, razonar, pensar, leer palabra del Señor. Y el tema de hoy, hermano, es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Quisiera leer una cita y después que me acompañaras a orar. Vamos por favor al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Padre, bendice tu palabra, Señor. Bendícenos a través de tu palabra. En esta noche, Señor, pongo en tus manos, Señor, ponemos en tus manos este momento. Que sean tus palabras, Señor, que sea tu mensaje, por favor. Espíritu Santo, Señor, habla a mis hermanos que están aquí presentes, a mí. Sigue hablando a mi vida, por favor, Señor. Bendice a todos aquellos que han de ver este video, Señor, ahí en donde quiera que se encuentren, Señor. Bendice sus vidas, que ellos incluso puedan cerrar sus ojos y orar a ti, pedirle que esta palabra, Señor, pueda entrar en sus corazones, pueda hablar a sus corazones y que tomen la porción que necesitan para su vida. Ponemos en tus manos y te damos gracias. Sé tú, Señor, por favor, trayendo paz a este lugar, tranquilidad a este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces la cita base es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Dice, lo repito, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo que hoy queremos analizar, mi hermano, de cierta manera, o ver en la palabra de Dios, es el Espíritu Santo manifestado, obrando, activo en el Antiguo Testamento. Acompáñame, por favor, vamos a analizar. Va a ser un poquito movida la dinámica, son muchas citas, como lo mencionábamos en temas pasados, analizando o hablando un poquito de la Trinidad. Podemos ver que la dispensación del Padre, el Espíritu y el Hijo siguen activos. No quiere decir que no hagan nada, no tengan ninguna función, o no hayan hecho, o que la Biblia, la palabra de Dios, no haya registrado alguna acción propia del Hijo o del Espíritu Santo. Sin embargo, sí podemos analizar y mirar que la función del Espíritu Santo del Antiguo Testamento es de cierta manera, es de cierto perfil, de cierto corte, y que cambia después de la manifestación del Verbo en el cuerpo en Cristo Jesús. Acompáñame, por favor, a Génesis 1. Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 y versículo 2. Génesis 1:2 dice: en el principio, o sea, ya desde el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y esta es la parte que nos interesa. Y el Espíritu de Dios se movía sobre, esa es una palabra que quiero recalcar, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el primer libro, en los primeros 2 versículos. Y dice que el Espíritu de Dios se movía, estaba activo, lo que te mencionaba. No es que esté inmóvil, no es que esté no haciendo nada, no es que esté sin hacer nada. Muchas veces. No es que esté sin hacer nada, está ahí, Dios está creando y el Espíritu ya está moviéndose, ya está activando, ya está sobre las aguas. Vamos a Salmos 104:30. Salmo 104:30. Y antes de leerlo y retomando el versículo pasado, está el Espíritu Santo sobre las aguas, y por ello podemos entender que está el Espíritu Santo involucrándose en la creación del mundo. Se está creando el mundo. Si tú lees todo el capítulo 1 de Génesis, podemos ver, es Dios creando. El primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo esto, y vio Dios que era bueno. Está Dios creando y el Espíritu Santo ya estaba ahí involucrándose, ya estaba ahí trabajando, accionando, dando seguimiento, dando acompañamiento, y lo vamos a ver un poquito más adelante, dando vida. Salmo 104, versículo 30, dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Este versículo, hermano, es un poquito difícil de entender si no leemos como tal todo el contexto. Si te vas desde el inicio del Salmo 104, tiene un título que dice: Dios cuida de su creación. Y aquí está el salmista diciendo, empieza diciendo: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. El que se empieza a dar una descripción de quién es Dios, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. Estoy leyendo el versículo 3. Versículo 5: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Versículo 10: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, va entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Y en esta parte del versículo 11 entra ya en el cuidado que Dios tiene en su creación, en los animales. Dice que Dios da el agua para que todas las bestias del campo puedan beber, mitigan su sed. Los asnos monteses, dice versículo 12, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él, Dios, riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Versículo 16: se llena de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó, ahí anidan las aves. Es decir, este salmo habla mucho de la creación de Dios, pero más que de la creación es de cómo Dios tiene cuidado y cómo Dios hace todo el ciclo de la vida de los animales, de las bestias, de cómo Dios manda agua, cómo Dios manda rocío, cómo Dios manda la provisión, cómo Dios manda el alimento para las aves, para las bestias. Versículo 21: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Dice el salmista: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Que deja muy en claro que toda la bestia, toda la creación se sustenta, todo el ciclo del agua, todo el nacimiento, desarrollo y muerte de los animales, de la creación, de las plantas, de los animales, se sostiene por Dios, es sostenido por Dios. Dios es quien sostiene y Dios es quien mantiene el sustento de la creación de sus animales. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová,
hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Vuelve de nuevo el salmista a alabar y bendecir a Jehová. De cierta manera podemos entender lo que dice Romanos, esta parte donde dice que algunos se perdieron adorando y dando culto a lo creado. Aquí el salmista menciona la creación, pero no se queda en la creación y mete a Dios. Habla de las maravillas que hay en la creación, pero el primer lugar, el origen, es Dios. Y Dios, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Todos ellos, dice el salmista, todos ellos, los animales, los pájaros, las bestias, las serpientes, los ciervos, las cabras, las ovejas, las vacas, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Y ahora podemos entender un poquito mejor el versículo 30. Dice, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Podemos ahí entonces entender el Espíritu Santo, porque el Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, es enviado por parte de Dios y dice que Él crea a los animales, que Él es el que los crea, Él es el que les da vida a los animales. Envías tu espíritu y dice el salmista, son creados. Y versículo 31 dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese en Jehová en sus obras. Y ahí está mencionado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ayudándonos a entender que el Espíritu Santo ha estado desde siempre involucrado en la creación de la tierra, moviéndose sobre la faz de las aguas, y es enviado para crear los animales. Acompáñame más atrás, libro de Job, capítulo 26, Job 26, versículo 13. Job, capítulo 26, versículo 13 dice, son palabras de Job, y dice, su espíritu, hablando de Dios, su espíritu adornó los cielos. Si nos damos un poquito atrás, en el capítulo 26, Job dice que responde Job y dice, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? Y avanza, empieza con una serie de preguntas. Dice versículo 5, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora, el Seol está descubierto delante de él. Versículo 9, él encubre, hablando de Dios, él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Dios puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Versículo 11, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Es un poco similar al salmo pasado que leímos, al Salmo 104, es un poquito parecido. Está Job diciendo lo que Dios hace. Versículo 12, él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién no puede comprender? Y aquí está Job diciendo, dando quizás una pequeña espiga, quizás algún pequeño párrafo, diciendo que el Espíritu de Dios es quien adornó los cielos. Lo que leímos en Génesis 1:2, el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas, el Salmo 104, el cómo el Espíritu crea los animales, y lo que
que dice Job 26, 13, es como el Espíritu Santo está mencionado en el Antiguo Testamento y cómo el Espíritu Santo está involucrado en todo lo que es crear y dar vida. El Espíritu Santo involucrado en lo que es crear, acompañando a Dios o siendo parte de cuando Dios crea y dando vida. Regresamos a Génesis 1, Génesis 1:26. Ahora sí son bastantes citas, hermano. Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y si hay de los hermanos que nos están visualizando en este momento el video, busquen ahí en la misma página donde hablamos sobre la Trinidad, y hablábamos precisamente de este versículo, Génesis 1:26, donde dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos. Está hablando en plural, está diciendo hagamos, y si está diciendo hagamos es porque los demás tienen la misma facultad que Él para crear. Hagamos, creemos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está Dios diciendo, y hablamos, meditamos un poquito en la Trinidad, y está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo involucrados en la creación del hombre a semejanza de Dios. Y ahí está mencionado constantemente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y de cierta manera, hasta este momento, está el Espíritu Santo, sí, amén, está involucrado, está mencionado, pero no se ha determinado como tal su función. Aunque Génesis 1:2 ya nos da una pista donde dice esta palabra clave que te decía que el Espíritu se movía sobre las aguas. Regresemos por favor a Job, libro de Job 33. Vamos a estar moviéndonos un poquito. Job 33, versículo 4. Job 33, versículo, vamos a leer desde el 1, teniendo el contexto de que quien está hablando en este momento es Eliú, uno de los amigos de Job que se presenta con él. Está hablando Eliú, y aquí tiene título: Eliú censura a Job. Y en palabras de Eliú dice, por tanto, desde el versículo 1, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que se sabe en mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ya ahí está, mi hermano, el Espíritu de Dios mencionado por Eliú, diciendo, el Espíritu de Dios a mí me hizo. Y el soplo del Omnipotente, ya hablábamos también en otros temas que esta cuestión de soplos, de vientos, tiene que ver también con el Espíritu Santo. Y este viento, este soplo, este Espíritu del Omnipotente me dio vida. Hasta ahorita hemos visto el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
involucrado, mencionado en todo lo que es creación y dando vida. Acompáñame, por favor, a la cita base que teníamos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. Vamos a leer desde el 16, por favor. Juan 14, 16. Dice Jesús, son palabras de Jesús, y dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí, hermano, lo que menciona este pasaje, estas palabras de Jesús, ¿quién mejor o quién más va a conocer mejor al Espíritu Santo que el mismo Padre y que el mismo Jesucristo? Y aquí está Jesús dándonos una pequeña espiga, una pequeña pista, dándole a sus discípulos, diciéndoles: hasta este momento el Espíritu se ha manifestado siempre sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en los profetas y en la ley, con los reyes, con los jueces, con los profetas, con los hijos de los profetas. El Espíritu Santo siempre se había manifestado, siempre había obrado sobre ellos. Recordamos palabras: y el Espíritu de Jehová vino sobre mí, y el Espíritu de Jehová vino sobre tal persona. Y aquí está Jesús diciendo: y el Espíritu, ustedes que lo conocen, el Espíritu que ustedes conocen, mora con ustedes y mora en ustedes. Y lo está diciendo en futuro: y estará en ustedes. Hasta este momento el Espíritu Santo, hermano, estaba sobre. Hay una historia, no sé si es parábola, no sé, no identifico bien qué es. Es una reflexión, digamos lo que es una reflexión, donde el cristiano dice en vida: ya cuando estemos con Dios, yo quiero llegar a platicar con Abraham, con David, ya cuando estemos con el Señor, llegar a platicar con Isaac, con David, con Adán, y llegar a preguntarles: oigan, ¿qué se siente? ¿Cómo se sintió haber tenido todo lo que Dios hizo con ustedes, haber tenido el Espíritu Santo sobre ustedes? Y todo, Elías, ¿cómo hiciste? ¿Cómo se sintió ser arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro de fuego? Eliseo, ¿qué se sintió golpear el mar rojo y que se abrió y pasaste? ¿Qué se sintió que tuviste problemas y Dios te respaldó? Elías, ¿qué sentiste al ver la tormenta, al ver el fuego y el cielo apacible y ver la espalda de Dios? Moisés, ¿qué se sintió estar 40 días con Dios en el monte? ¿Qué se sintió? Pero ahí están todos los personajes en el cielo. Moisés, trae todos a tu mente, todos los que recuerdes: Adán, Moisés, David, todos los que recuerdes, Josué, Job. Y ellos diciendo: más bien tú dinos, ¿qué se sintió tener su Espíritu dentro de ti? Y esto me hacía reflexionar, hermano, y de cierta manera miro que nosotros que estamos viviendo esta etapa, esta dispensación del Espíritu Santo, somos, déjame decirlo así, de cierta manera, más bienaventurados, sí, amén, que todos los que vivieron bajo la ley y que todos los que vivieron en tiempo de ley y profetas. Porque ahora dice el mismo Dios: ahora haré otro pacto con ustedes, y ahora mi ley que estaba escrita en tablas de piedra, en un corazón, en tablas de piedra, ahora las voy a escribir en sus corazones.
y ahora se interioriza toda la ley de Dios y está escrita ahora en nuestros corazones. Y todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo mencionado en el Antiguo Testamento, y ahora bajo la dispensación del Espíritu Santo es donde vemos mayormente su obra. Todo el libro de Hechos más bien debería ser, en lugar de ser los hechos de la iglesia, deberían ser los hechos del Espíritu Santo. Los hechos del Espíritu Santo con Pedro, los hechos del Espíritu Santo con Pablo. Y cómo el Espíritu Santo toma a Felipe y lo lleva con el eunuco. Y cómo el Espíritu Santo, habiendo Felipe bautizado al eunuco, cómo el Espíritu Santo lo toma y lo mueve. Y está el Espíritu Santo preparando todo el inicio de la dispersión del Evangelio de Jesucristo. Y vemos lo hermoso que es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, esperando, obrando, quizás un poco distante, un poco sobre las aguas, quizás no entra de lleno, está ahí esperando su momento, esperando, ayudando, cumpliendo su función, siendo fiel a Dios, siendo fiel a su función. Y dice Jesús, el Espíritu Santo, y eso recíbelo tú que estás viendo este video, y nosotros, mis hermanos que estamos aquí, recibamos esta palabra de Jesús, y el Espíritu Santo está con ustedes, y ahora está en ustedes. Amén, amén. Quiero que dimensionemos esta parte del Espíritu Santo en nosotros. Jueces, libro de Jueces, por favor acompáñame. Jueces 11:29. Jueces 11:29. Jueces 11:29. Y dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre, ahí está la palabra, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y este pasaje, hermano, es interesante, aunque quizás no mencione muchas cosas, pero dice que el Espíritu vino sobre una persona, vino sobre Jefté, y de ahí pasó a Galaad y a Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó por los hijos de Amón. Es como un camino que el Espíritu Santo está tomando, está haciendo, está caminando, se está moviendo sobre las personas. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora puedo decir, sin temor a equivocarme, y el Espíritu de Dios está en mi esposa, está en mi hermano Rafa, está en mi hermana Oli, en mi hermano Lalo, y está en mí. Amén, amén. Y ahora esta parte de Dios omnipotente está en todos lados, pero está en nosotros. Y el Espíritu de Jehová vino sobre una persona, y de ahí pasó a otro, y de ahí a otro, y de ahí a otro. Más adelantito, Jueces 14:6. Jueces 14:6. Vamos a leer desde el 5 para tener un poquito de contexto. Jueces 14:5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Es decir, Sansón, de repente, mientras iba con su padre, cuando iba con su padre, se le presentó un león rugiente. Yo no sé si nos imaginamos esa escena, hermano. Si de repente vas caminando en la calle y un perro que te ladra, ya sientes miedo, sentimos miedo. Ahora aquí un león joven, es decir, un león fuerte, ágil,
viniendo rugiendo, diciendo, ya voy por ti, ya te vi. Un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Ya está el Espíritu Santo sobre Sansón, dándole la fuerza para despedazar a un león. Imagínate la fuerza que el Espíritu Santo le dio a Sansón. Y era sobre Sansón. Primera de Samuel, capítulo 16, por favor. Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién? Ahorita vamos a ver. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo vuelvo a leer. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya está el Espíritu Santo yendo sobre las personas ungidas, sobre el rey David siendo ungido, y está el Espíritu Santo yendo sobre la persona de David. Y vemos, hermano, toda la obra del Espíritu Santo, todo lo que ha hecho. Ya leímos lo que hizo en Sansón, en la vida de David. Dice que a partir de ahí, desde que Samuel lo unge con aceite, dice que está el Espíritu Santo. A partir de ese momento, el Espíritu Santo está sobre la vida de David. Acompáñame a Ezequiel, capítulo 11. Ahora sí son bastantes temas. Y yo me alegro porque donde abro la Biblia casi latino. Ezequiel 11. Ezequiel 11. Por lo menos el libro sí de latino. Ya voy midiendo esta Biblia. Ezequiel 11, versículo 5. Hablando Ezequiel dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Lo repito: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado. Y esta parte está interesante porque quizás en otros versículos podemos ver al Espíritu Santo, hermano, como alguien mudo, como alguien que simplemente está ahí haciendo obras, haciendo que otros hablen, haciendo que otros alaben a Dios, haciendo que otros bendigan de Dios. Pero aquí dice Ezequiel: vino el Espíritu y me dijo. Está interesante este versículo porque dice: vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, me habló. Me habló y me dio una instrucción. Y muchas veces, hermano, si el Espíritu Santo viene sobre una persona y tiene esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios, imagínate nosotros ahora que lo tenemos dentro, que podamos escuchar su voz y acatar sus instrucciones. Acompáñame al libro de Nehemías, Nehemías 9. Nehemías 9.
Esdras, Nehemías 9:20. Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Aquí está haciendo Nehemías una oración, si no mal me equivoco, está haciendo una oración y está hablando con Dios y le está diciendo: y tú, Señor, está recordando un poco lo del pueblo de Israel en el camino del desierto, los 40 años que caminaron, y dice Nehemías: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Ya está el Espíritu Santo del Antiguo Testamento enseñando al pueblo de Israel. Mi hermano, el pueblo escogido de Dios lleva miles de años en contacto con el Espíritu de Dios. Lleva mucho más tiempo que nosotros, que podemos decir que somos gentiles. El pueblo de Israel, los judíos, los escogidos de Dios, el pueblo escogido de Dios, llevan mucho más años que los gentiles, o el origen del pueblo hebreo. Los hebreos llevan miles de años conviviendo con el Espíritu Santo. La cuestión es que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, enseñándoles. Segunda de Pedro, hermano, ya casi acabamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando Pedro de los profetas, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo inspiró. Ya vemos otra de las funciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, inspirando a los, dice Pablo, a los santos hombres de Dios. Podríamos entender a los profetas, los escribas los que escribieron la Torá, las crónicas de los reyes, los libros proféticos, los libros proféticos, los profetas, los poéticos, siendo inspirados por el Espíritu Santo para escribir, para hablar su palabra. Y podemos seguirnos, hermano, buscando y mirando y extrayendo pasajes del Antiguo Testamento en donde la presencia, la compañía, el acompañamiento, la función del Espíritu Santo está ahí, mi hermano. Quisiera solamente que nos quedáramos con esta parte del Espíritu Santo funcionando, obrando en el Antiguo Testamento, ayudando en la creación, estando sobre, haciendo maravillas en la vida de las personas, en la vida de los profetas, estando sobre ellos, viniendo sobre ellos, ayudando, interviniendo, y que el Espíritu Santo está mencionado desde Génesis 1:2 y hasta el último versículo de la Biblia, el último capítulo de la Biblia está mencionado la esposa y menciona al Padre, la venida de Jesús y el Espíritu y todos los que están en el Espíritu, y podemos ver que el Espíritu Santo está mencionado desde el principio hasta el final de toda la palabra, y me atrevo a decir que ha estado desde el inicio de nuestras vidas cuidándonos, buscando la manera, buscando el tiempo en que cada uno de nosotros, y tú que estás viendo este video, estuvo el Espíritu Santo
Santo sobre, buscando ahora. Y empezó a obrar en nuestras vidas y nos empezó a convencer de justicia, juicio, pecado, y nos llevó a los pies de Cristo. Ya estaba el Espíritu Santo sobre nuestras vidas ayudándonos, y en cierto momento aceptamos a Jesús, y en ese momento el Espíritu pasa a estar dentro de nosotros. A todos aquellos que aceptamos y buscamos en Cristo Jesús a nuestro Padre y a Dios. Amén. Quisiera que oráramos, mi hermano. Vamos a orar. Sigue en tu mente pensando en el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo siempre ha estado, mi hermano, cómo el Espíritu Santo siempre ha estado mencionado en todo el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos aprender un poco más, Señor, sobre tu Espíritu Santo, su función, y cómo, Señor, tu presencia siempre ha estado, Señor. Y cómo tu presencia siempre ha estado, tu Espíritu Santo, tu presencia, tu compañía, siempre ha estado con tu pueblo, Señor. Siempre ha estado en nuestras vidas. Parece que no podemos decir, en estos años Dios no estuvo conmigo. Es que yo no conocía de Dios. No, Señor, quizás nosotros no te reconocíamos, quizás nosotros no buscábamos de ti, no volteábamos nuestro rostro hacia ti. Pero tú siempre has estado con nosotros. Tu Espíritu Santo, como Eliú dice, me creó. Tu Espíritu Santo, Señor, tus ojos vieron nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, Señor, como hoy se iba formando, y ya desde ahí estabas esperando por nosotros, Señor, y en un momento de nuestras vidas nos llamaste a los pies de Jesús. Gracias, Padre, por tu bendito Espíritu Santo, Señor. Sigue hablándonos en esta noche, que podamos seguir meditando, que podamos seguir pensando, Señor, en la presencia de tu Espíritu Santo. Más que en el Antiguo Testamento, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque antes de conocer de Jesús, ya estaba ahí tu presencia y tu Espíritu Santo. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, de los que están viendo este video. En esta noche, permítenos llegar con bien a casa, Señor. Guárdanos de todo mal, haznos invisibles a todo mal. Permítenos llegar en paz y tranquilidad a nuestros hogares, Señor. Bendice este lugar, bendice las almas, Señor, que tú has de añadir en esta tu iglesia. Te damos muchas gracias, Padre. Sigue dándonos sabiduría, Señor, para compartir tu palabra. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.